Bueno, voy a darle la bienvenida a José Luis Pirela. José Luis Pirela ha sido diputado a la Asamblea Nacional del 2015, es un dirigente político muy conocido. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Juan Carlos. Saludo a la audiencia de Apunto, a la inmensa audiencia del Canal 11 del Zulia. Mira, bueno, esto tiene que ver, no sé, quisiera escucharte algún comentario sobre este escándalo que está mostrando hoy el ministro de Relaciones Interiores y que involucra cocaína, involucra urea, porque si no hay cocaína, si no hay urea, si no hay precursores que vienen, ¿de dónde viene la urea? Bueno, viene del sector químico nacional, y tú estás muy metido en este tema que tiene que ver con monómeros. No sé si yo no pudiera hablar que hay vinculaciones, pero quisiera escuchar tu comentario. Vamos a tratar de decir algunas cosas sobre el tema que acaba de anunciar Diosdado. En primer lugar, el Catatumbo es la principal vía del narcotráfico en América Latina, que se conecta con el Caribe para sus dos rumbos o destinos predilectos, que son precisamente Estados Unidos y Europa. De manera que no tiene por qué sorprender a nadie que haya actividades gruesas de narcotráfico en el Catatumbo, porque esa es y ha sido históricamente la principal ruta del narcotráfico internacional, no solo del narcotráfico colombiano, también los narcotraficantes venezolanos y mexicanos operan en esa zona. En segundo lugar, obviamente, el tema de que hayan señalados o detenidos dirigentes políticos, y en este caso 3 alcaldes, tiene un conjunto de implicaciones delicadas desde el punto de vista político y geopolítico, porque más allá de que hayan alcaldes de diferentes tendencias ideológicas, están señalando 2 del gobierno, y ojalá, Juan Carlos, y lo digo desprendido de cualquier mala intención o de cualquier intención maliciosa, ojalá que esos juicios contra esos alcaldes sirvan, uno, para la reflexión sobre la penetración del narcotráfico en la política, cosa sobre la cual hemos alertado tenemos muchísimos años alertando, y sobre todo la penetración del narcotráfico en las campañas electorales, que se han vuelto una cosa escandalosamente millonaria. En segundo lugar, ojalá no tenga esa investigación una mezcla de verdades y medias verdades, acusando a gente que es incómoda a lo interno del gobierno y entonces hay que liquidarla. Ojalá no haya nada de eso. Y ojalá no haya una politización del juicio, sino que quienes hoy acuden a los medios de comunicación a anunciar la prisión de esos 3 alcaldes puedan también mostrarle al país cuáles son las pruebas de verdad reales, concretas, los fundamentos de hecho y de derecho que evidencian la participación en esos delitos, porque no queremos que un escándalo tape otros escándalos, sino que se profundicen las cosas con veracidad, y que los que estén envueltos en situaciones de narcotráfico obviamente tendrán que pagar, deben pagar, y no que se convierta eso en un enfrentamiento de grupos, de bandas o de intereses parciales. Muy bien, José Luis. Sobre todo me preocupa, y con esto concluyo el comentario sobre el tema, sobre todo me preocupa el que se relacione empresarios, ¿no?, con el tema, que han estado vinculados a otro tipo de actividades y que han tenido, digamos, una implicación política. El caso de Rincón me llama poderosamente la atención, porque sabemos cuál es la motivación por la cual iniciaron la persecución contra Rincón. A Rincón lo empezaron a perseguir porque aportó financiamiento a la campaña de Rafael Ramírez. Esa es la verdad que algunos dirigentes cercanos a Rafael Ramírez y cercanos a Rincón no se atreven a decir, y deben decirlo, porque eso contribuye a que la verdad se ponga en el tapete y cada quien que elabore su juicio. La verdad nos hará libre. Con la verdad ni ofendo ni temo.
Muy bien, tú señalas, y de esto bueno, has metido un tema que me da para un par de preguntas más con el tema de Bueno, Rincón y la relación con la campaña de Rafael aquí estoy a Ramírez. la orden. Sí, pero te voy a pedir que me des una oportunidad. Vamos a darle un pase a Evelyn y Evelyn va a dar un pase para el primer encuentro con nuestros queridos patrocinantes. ¿Cómo no? Esos son los que pagan el... Bueno, todavía no, ya volvemos con nuestro invitado José Luis Pirela, dirigente político. Tú estás afiliado a 20 Venezuela. ¿Estás cercano a 20 o estás en 20, José Luis? Dame con José Luis en pantalla, por favor, que no lo veo. Adelante, te escuchamos. Yo dirijo una agrupación que se fundó un año antes de las primarias, que se llama Venezuela Independiente, para respaldar a María Corina en las primarias del 22 de octubre. Y tenemos presencia en unos 16 estados del país. Muy bien, muy bien. Ahora, antes de entrar al tema monómeros, has incorporado un tema que me cae de sorpresa, que es la vinculación económica del señor, digamos, lo que pudiéramos decir, el primer empresario camaronero de Venezuela y del Zulia, con el financiamiento de una campaña electoral, la del alcalde de Maracaibo, y tú dices que eso debió haberse dicho a las claras para que estuviese transparente esto. ¿Cuál es el problema que tú observas allí? Bueno, primero yo creo que el gobierno no debe perseguir a ningún empresario porque haya contribuido a algún dirigente de la oposición. Eso debe ser absolutamente transparente y no tienen por qué perseguir ni pasarle factura, ni mucho menos imputarle a la gente delitos que no haya cometido o que no haya plena prueba de que hayan sido cometidos. Ojalá, por eso digo que nos muestren las pruebas que inculpan a todo el mundo. Entonces, aquí hay mucho, en Venezuela lamentablemente, el esquema de polarización política ha llevado a una cantidad de desviaciones promovidas desde el poder, como es la judicialización, la persecución, la imputación de hechos punibles, etcétera, que no contribuyen en nada a mejorar el ambiente político ni el clima político, sino que además se vive un constante pase de factura y la generalización injusta. Es decir, cuando se habla de un hecho de corrupción contra el poder, entonces eso no significa que todos los dirigentes del PSUV sean ladrones. O cuando se acusa a alguien de la oposición, no significa que toda la oposición sea corrupta. Es decir, es una especie de atmósfera envolvente que a mí... Ahora, una cosa que me preocupa, José Luis, es el tema de la narcopolítica. ¿Está Venezuela metida? La política entró en el negocio del narcotráfico. Se evidencia con estos dos alcaldes, que pudieran ser 4, que pudieran ser 5 incluso alcaldes vinculados al PSV. Y ahora él está acusando al alcalde también de Colón, que es un alcalde del Nuevo Tiempo, de estar vinculado a esta red que trae cocaína desde el Catatumbo colombiano. Ahora, la penetración, ¿qué observación tienes tú sobre la penetración del narcotráfico en las campañas electorales venezolanas, en la política venezolana? Bueno, tienes por un lado la altísima presencia de factores internacionales ligados al narcotráfico, colonizando económicamente algunas regiones del país. Y concretamente lo que nos ocupa del Zulia, bueno, para nadie es un secreto la inmensa influencia que tienen los mexicanos en la zona de Perijá, ¿no? San José de Perijá, Las Piedras, los Chichíes, eso lo llaman sinaloíta en son de chanza los perijaneros hoy día. Y esas zonas, la compra de fincas a precios descomunales, a precios exorbitantes, es una cosa realmente impresionante. Hace poco me dijeron que una finca que fue de mi abuelo materno la compraron unos mexicanos por $1 millón. Entonces, bueno, esas cosas no se ven como para ser investigadas. Se habla de laboratorios en el cruce y en la zona del sur del lago que interactúan con carteles y grupos de la droga colombiana, allí cerquita allí cerquita del Catatumbo, que es la principal ruta. Yo creo que esas cosas son importantes que
Lo que pasa es que eso no es habladera ni demagogia, ¿no? Esas cosas tienen que investigarse con mucha seriedad y con la convicción de que no pueden ser instrumentos para perseguir a nadie, sino que, como te dije antes, deben ser fundamentadas en elementos de hecho y de derecho que configuren la comisión del delito. Vámonos al tema monómero. Antes de entrar en el tema de la venta de monómeros, que a mí me parece que tiene como cierta lógica la venta de monómeros por parte del gobierno venezolano, la pregunta que te quiero hacer, si el gobierno venezolano con el gobierno de Petro tomó en sus manos monómeros, ¿por qué el gobierno no hizo una auditoría? Le había quedado como papayita demostrar que hubo un montón de dirigentes políticos del interinato que se metieron en las alforjas dinero de monómeros. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿O no ocurrió el hecho o hay complicidad? ¿Qué es lo que ocurrió en tu opinión? Bueno, yo creo que hay una sociedad de cómplices porque primero yo soy de los que cree que la corrupción no tiene color. Y yo mismo denuncié las irregularidades que se cometieron durante el interinato en monómeros. Y muchos de esos directivos de monómeros que fueron denunciados y que además el propio fiscal Tarek William Saab anunció una lista donde no hay, que yo le dije, no son todos los que están ni están todos los que son, porque había algunos que no tienen nada que ver con esa gestión y que no robaron en monómeros. Y él los metió en el saco solo por razones políticas y solo porque trabajaron durante el interinato. Y esa es la manipulación política de imputarle a alguien por razones políticas y no por razones de la comisión de los delitos. Pero por el otro lado, tú ves la doble moral y el doble discurso. Imputan por citarte a alguien, voy a citar un nombre, Jorge Llanes, que fue gerente de monómeros en el interinato, que a mi juicio hizo una gestión honesta y lo sacaron por no ser ladrón. Lo sacaron por no ser corrupto. Bueno, lo metieron en la lista. Tarek William lo metió en la lista. Sin pruebas de que se haya robado nada ni de que haya cometido ningún delito, pero fue gerente durante el interinato. Lo quitaron y pusieron a Gustavo Sol, donde arrancó la corrupción en monómeros, y luego a Rodríguez Laprea, que es el asaltante más grande que ha pasado por allí, por la gerencia de monómeros. Ahora tú ves el doble discurso del poder. ¿Por qué? Porque persiguen a quienes estuvieron en el interinato, anuncian medidas, anuncian juicios y tal. Y entonces Jorge Pacheco, que fue asesor de monómeros en la gestión del interinato, que utilizó su carácter de asesor para sustraer información clasificada en materia fiscal, en materia de proveedores, en materia de mercado, de clientes, en materia de elaboración de productos, y además reclutó talento formado por la Corporación Monómeros para montar una empresa de competencia monómeros, es quien se sienta en esta etapa con Alex Saab a negociar la venta de monómeros, que en mi opinión es una operación dictatorial raspa la olla. Ahora yo quiero que tú me hables. Este señor Pacheco, el creador de una empresa, Nitrofer, se llama la empresa que ahora es la que pretende comprar monómeros. Nitrofer, que es a su vez tiene vinculación con el grupo Nitron, y su padrino allí es Javier Urrutia, que por cierto preguntaba a alguien que si tenía alguna vinculación con Edmundo González Urrutia. No, ninguna. No tienen nada que ver. Uno es venezolano y el otro es por allá uruguayo. Los periodistas venezolanos basados en Miami vinculan a Pacheco con Leopoldo López. Bueno, porque Pacheco llegó a monómeros vinculado a Primero Justicia y acercándose al expresidente Iván Duque, y luego rompió relaciones con Iván Duque, con Primero Justicia, y se vinculó a Voluntad Popular. Y es que ese señor se vincula con lo que le convenga. Es un tipo con una altísima vocación del sentido de la oportunidad. Así como tú lo veías detrás de Iván Duque durante mucho tiempo, hoy lo ves detrás de Gustavo Petro persiguiendo al presidente Petro
para donde vaya aparece él como Drupi en la foto. Muy bien, ahora entremos en el negocio de monómeros. Este señor Pacheco tiene 300 y tantos millones de dólares para comprar monómeros. Monómeros es una empresa importante para Colombia, como lo ha dicho el señor presidente Petro. Espérate un segundo. Espérate un segundo. Ajá. Tú dices que tiene 350 millones. Esa es la oferta que él hizo, pero eso no son de él los reales. La empresa Nitrofer no tiene ni siquiera el capital pagado. Solo determinó una inspección de la Superintendencia de Sociedades. Realmente, y eso el país tiene, los venezolanos tienen que saberlo, y yo lo he dicho y lo ratifico aquí en tu programa por la calle del medio, esos reales son de los iraníes en un acuerdo con Alex Saab. Pacheco no es más que un pegador de cable ahí. Mira, me estás dando al retorno entonces, al retorno hablemos. Yo tengo la teoría de que el pacto histórico no va a repetir, que el presidente Petro no puede ser candidato y a quien coloque no creo que pueda ganar. Un gobierno que ha tenido muchas dificultades. Si entra un gobierno de la llamada derecha colombiana, evidentemente Maduro pudiera perder el control nuevamente sobre monómeros. Creo que por allí debería el interés de vender, pero ahora tú incorporas la presencia iraní que quiere comprar una empresa que sería entonces una empresa colombiana manejada por capitales iraní. Al retorno, porque nos acabas de dar sorpresa con esta vinculación ahora, Alex Saab, los iraníes, no sé si eso vincula a Maduro o no. Al retorno, mis queridos amigos, vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Regresamos con José Luis Pirela. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, en esta interesante entrevista con José Luis Pirela sobre el tema monómeros. Ahora aparecen los reales. El señor Pacheco no tiene los reales, lo tienen los iraníes. ¿Por qué? La pregunta de oro, en tu opinión, ¿por qué Venezuela está interesada en vender monómeros? Bueno, porque por razones políticas, por razones económicas de grupo, y el riesgo es que nos pase lo mismo que nos pasó en Refidonza. El Refidonza, la refinería de República Dominicana, que la vendieron, el Estado venezolano no recibió ni $1 porque el pago de la empresa la empresa se la entregaron, la corporación Refidonza, se la entregaron a unos bonistas que no sabemos quiénes son, cuánto les debía la República, es un secreto bien guardado. Te aclaro que Colombia no tiene acciones en monómeros. Las acciones de Colombia fueron vendidas, fueron puestas a la venta por el presidente de entonces, Álvaro Uribe, y Chávez le contestó con razón que siendo Venezuela socio mayoritario tenía la primera opción de compra, y efectivamente Venezuela compró el resto de las acciones, quedaba un 5%, tenían los holandeses y dijeron si se va a Colombia nos vamos nosotros, y también las compraron. De manera que Venezuela es propietario total de las acciones de monómeros, es decir, la empresa en su totalidad es propiedad del Estado venezolano. En consecuencia, los dueños de monómeros somos todos los venezolanos. Lo que ocurre es que cuando Maduro retoma el control de la empresa, cuando gana las elecciones el presidente Gustavo Petro, Maduro incorporó 2 directivos, a Cristóbal Padilla y a Rodrigo Ramírez, en la directiva propuestos por el presidente Petro. Es decir, utilizó un esquema como el que se utilizaba antes, cuando era binacional, cuando la propiedad era binacional, porque en realidad la empresa es venezolana, pero es un capital social del Atlántico colombiano. La mayoría de la gente que trabaja allí es gente del Atlántico colombiano. Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué la presencia de los iraníes y cuál es el problema que hay con la super sociedad colombiana? Bueno, porque para la realización de la venta transparente y legal de monómeros tiene dificultades. ¿Por qué? El accionista mayoritario es Pequiven, y Pequiven es una empresa sancionada por los FARC. Okay. De manera que no puede. Entonces entran los iraníes, que no les importa la OFAC ni les importa
la relación norteamericana y dicen, bueno, busquen quien aparezca comprándola y nosotros ponemos los billetes. Y obviamente Alex Saab tiene relación con Irán, Maduro tiene relación con Irán, al chavismo tradicionalmente ha tenido relaciones con Irán y es un socio para ellos confiable, ¿no? Y por eso está metido en la operación sin mostrarse, sino que aparece Pacheco, ¿no? Que es el muñeco de colores del circo, ofreciendo 350 millones y no solo eso, desplegando una campaña mediática millonaria en los medios colombianos para justificar el por qué deben venderle monómeros cuando en el fondo le está jugando un doble plan. Es que les venden monómeros donde él se ganaría una importante comisión y participación, o destruyen a monómeros porque han ido presentando paulatinamente en esa campaña bondades para la venta y debilidades de la empresa para perjudicarla con los proveedores, con los clientes y con la banca colombiana. Es un doble, es una acción maliciosa contra la empresa. Y esa empresa pero eso es lo que argumenta, obligados a defenderla. Eso es lo que argumenta las super sociedades para detener la venta. No, Super Sociedades argumenta varias cosas. Una, por supuesto, está el tema de la OFAC, está el tema de la falta de consistencia en Nitrofer desde el punto de vista financiero, porque no tienen su capital pagado como empresa. La registraron y no metieron los billetes con los que está registrada. Pues. Y en Colombia tú no puedes comprar una corporación porque no te lo permiten con una empresita de papel, ¿no? Es como el cuento de Rodríguez Laprea, que nos vendió el cuento de que Lion Street iba a financiar a monómeros, cuando tú vas a ver, Lion Street está registrada en Panamá y no tiene actividad económica. ¿Y de dónde iba a salir el dinero para financiar a monómeros si no tenían actividades económicas? Entonces, alrededor de monómeros ha habido una carroña de bandoleros queriéndole poner las manos, y a mi juicio hay sectores en Venezuela que no le dan la importancia que eso tiene. Ese es el segundo activo de Venezuela en el exterior. Monómeros no fue un esfuerzo caprichoso, fue consecuencia de la estrategia de internacionalización petrolera y petroquímica de Venezuela desde los años 60, impulsada por los prohombres de la democracia venezolana. Eso fue un esfuerzo binacional del presidente Raúl Leoni y el presidente Gerard Restrepo de Colombia para construirla. Y Misael Pastrana y Rafael Caldera le dieron continuidad y la inauguraron. Entonces, esa es la razón por la que tenemos Citgo, que también la tenemos en Pico de Zamuro y hay que defenderla. Por la que tenemos a Lunasa en Costa Rica, que es una gran empresa de aluminio y está cerrada, y eso da vergüenza por malas gestiones y mala administración. Y tuvimos una cantidad de refinerías en América y en Europa. Juan Carlos, no podemos ser indiferentes al tema de los activos de Venezuela en el exterior, porque esos no son de ningún gobierno, son de tus hijos, de mis hijos, de nuestros nietos, de los que vendrán. Es decir, eso es de los venezolanos, hermano. No es posible que eso tenga diferencia. Permíteme que todavía quiero que te quedes un par de preguntas más con nosotros, si eres tan amable. Tenemos que ir a un corte. El gobierno de Petro, el ejecutivo colombiano, le interesa. Petro ha dicho que monómeros es muy importante, que el campesinado colombiano de toda la zona de influencia de monómeros cultiva la tierra y la fertiliza con fertilizantes provenientes de monómeros a precios asequibles. ¿Por qué el gobierno colombiano no termina de comprar o de conseguir capitales propios colombianos, capitales nacionales colombianos, para salir de este problema que a veces no le encontramos pies ni cabeza? Porque, como tú dices, pareciera una carroña lo que está alrededor de ese activo importante del pueblo venezolano. Al retorno con José Luis Pirela, vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos. Bueno, vamos a terminar ya nuestra entrevista con José Luis Pirela. José Luis, ¿por qué el gobierno colombiano no termina de comprar monómeros? ¿Qué es la dificultad? No te escucho, pierdo contacto con José Luis. José Luis, no sé si me quitaste el audio. Ya. Ahora sí, adelante.
la pregunta, yo he dicho, si el gobierno colombiano está interesado o algún grupo colombiano sólido está interesado en monómeros, debe plantearlo de cara al sol y decirlo, estamos interesados, ¿no? Pero con la conflictividad política que hay en Venezuela no parece un buen momento vender activos por razones de intereses hacia la posteridad. Y por otra parte, no lo han planteado claramente el gobierno colombiano. Sin embargo, ellos tuvieron dos directivos, ambos renunciaron, uno primero, Cristóbal Padilla, renunció primero porque fue a ocupar un alto cargo en el gobierno nacional y recientemente renunció hace unos meses, el año pasado, a final del año pasado, Rodrigo Ramírez, aduciendo que no compartía el plan de vender la empresa y la forma en que estaban haciendo las cosas. Y por esas razones renunció. Unos días después de la carta, aparece la carta pública de Gustavo Petro, que yo me imagino que tú la tienes, donde plantea que se opone a la venta y privatización de monómeros por las razones de que se convertiría entonces en una escalada en la estructura de costos contra el agro colombiano y por supuesto contra el agro latinoamericano, porque monómeros le vende a varios países. Bueno, José Luis, te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado la tarde de hoy. Seguramente esto va en desarrollo, todas estas situaciones que está viviendo el país y el final, el destino que va a tener la empresa Monómero. Muchísimas gracias a José Luis Pirela. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Y un gran placer conversar con la audiencia de Apunto y del Canal 11. Bueno, muchísimas gracias a ti.